Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y también formando parte de la parrilla de programación del canal de YouTube, sede principal. Un saludo muy especial a nuestros estudiantes, profesores, comunidad académica, administrativos, a todos los emprendedores y vecinos de Uniminuto que nos acompañan siempre en este programa, que reportan su sintonía, que nos expresan cosas bonitas sobre lo que hacemos. Como siempre, con invitados muy especiales y con temas que aportan mucho a toda nuestra comunidad. Hoy tengo un programa que me gusta mucho porque los invitados forman parte de esta casa, pero antes de presentarlo y saludarlos, quiero saludar a mi querido amigo Jairito Izquierdo. Hola Jairito, ¿cómo vas? Hola Cesarín, buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes y a nuestros super invitados. Y un saludo también a nuestro Cuchito. ¿Cómo está Cuchito? ¿Usted dónde anda en Semana Santa, mano? ¿Se está flagelando por allá en Popayán o dónde anda usted? No, mijito, aquí encerradito, evitando ese COVID. No me han puesto la vacuna todavía, entonces hay que esperar. Esperemos que ese aislamiento lo obligue a portarse juicioso con el gallinero mayor que tiene nuestro Cuchito. Muy bien. Tenemos invitados muy especiales, de verdad muy queridos y además que forman parte de esta familia de Uniminuto y de Generación Empresa y con los cuales la verdad Jairito y yo nos gozamos de considerarlos amigos personales. Doctor Andrés Felipe Ortiz, bienvenido, qué rico verlo, mi doctor. Hola César, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, a Jairito Izquierdo, bueno, y a nuestra segunda invitada que me da pena anticiparme. Un gusto estar hoy nuevamente en los micrófonos de este programa que con Diana hace un tiempo dirigimos, Generación Empresa, un programa genial. Qué bueno estar nuevamente en Uniminuto Radio. Qué bueno, doctor, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y como lo comentaba el doctor Andrés Felipe, tengo el gusto de tener aquí a Diana Quintero, que también formó parte de este programa, que fue la persona que de hecho nos acercó a Jairito y a mí a formar parte de la mesa de trabajo de Generación Empresa. Mi Diana, bienvenida, qué rico verte. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Un placer de nuevo estar aquí en esta, como lo dicen ustedes, pues la casa, recordar algunos momentos importantes que vivimos, sobre todo pues ver que Generación Empresa sigue, que seguimos aquí, que bueno, que esto sigue creciendo y que cada vez la radio va teniendo un papel importante en diferentes espacios. Qué chévere. Y precisamente ese es el tema que propusimos para el programa de hoy, la radio como herramienta pedagógica del siglo XXI. Ese título suena bien interesante. ¿Cuál es la visión inicial, digamos, de ese tema? ¿Cuál es la visión de esa radio como un elemento, como una herramienta pedagógica para el nuevo siglo? Dianita. Bueno, habrá que decir varias cosas. Uno, que la radio ha transitado en diferentes momentos del mundo. Sin embargo, cada vez va teniendo digamos, momentos de mucho inicialmente sus orígenes, donde casi en todas las casas tenía que haber sí o sí un radio. No hubiese una televisión, había un radio. Eso conectaba mucho más a los públicos. Luego entonces aparece la televisión y pasa, y va, digamos que ese trasegar se va modificando todo el tema de la radio. Y hoy por hoy encontramos entonces un estallido de grandes formas y de formatos, ¿no? De todo el tema de lo audio y sobre todo lo audio digital. Yo por eso creo que la radio, cuando estamos hablando del siglo XXI, a diferencia quizás de lo que han dicho algunos autores y algunos críticos que dicen que como que la muerte de la radio se aproxima, yo creo que al contrario, cada vez se va potenciando y es porque estar presente en las diferentes plataformas que hoy encontramos, que no podemos hablar solamente de la radio convencional, sino que estas nuevas dinámicas, esa adaptación, entre otras cosas, que ha tenido que hacer la radio, hacerle una apuesta, por supuesto, a todo el tema del uso de las plataformas digitales, pero también por otro lado, esa apuesta que le ha venido haciendo la radio y sobre todo la radio educativa a diseñar contenidos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es aproximar un poco más a los estudiantes, pero yo no solamente creo que a los estudiantes, sino a toda la comunidad educativa a estar más interesados, a actualizarse sobre diferentes temas, a generar nuevos formatos de comunicar, de transmitir nuevas realidades y sobre todo comprender
entender que estamos en un mundo cada vez más complejo, y digo cada vez más complejos porque estamos todo el tiempo bombardeados de información. Entonces yo sí creo que la radio como herramienta pedagógica lo que nos está diciendo es de una otra manera cómo los profesores, cómo la institución, cómo las entidades han tenido que ser mucho más flexibles, ¿no? Y sobre todo volcarse a estas nuevas realidades, a nuevos escenarios, a nuevos espectadores que no, digamos, que se alejan un poco de esos métodos tradicionales y que entienden que todo el tiempo está saliendo una información que ellos deben, pues de una otra manera, incorporar, pero sobre todo apropiar, ¿no? Y ahí yo sí creo que la radio como herramienta pues termina siendo fundamental en este nuevo, pues en un nuevo siglo que nos demanda también nuevas formas y nuevas dinámicas de interrelación. Bueno, pues creo que lo que Diana nos ha dicho y nos ha señalado es muy importante, eh, pero me hace pensar a mí en César, si me lo permites, y en señalar algo muy importante. Creo que la radio es una oportunidad para el diálogo. Eh, Creo que es una oportunidad para oírnos, para estar atentos a lo que pasa en el mundo, pero especialmente es una oportunidad para el diálogo. No es una oportunidad a algunos, sino que sea excluyente, sino que es una oportunidad para el diálogo. Aquí lo hemos vivido en Generación Empresa ya durante años y nos hemos dado cuenta que el diálogo que se genera alrededor de diferentes temas, pues es un ámbito muy amplio, muy generoso, lleno de oportunidades. Entonces es como lo primer elemento que quiero, como también retomando lo que Diana decía, traer a colación. El segundo es que enseñar y aprender a través de construir la radio es una oportunidad gigantesca. Creo que las comunidades académicas, creo que la oportunidad que tenemos nosotros, por ejemplo, como universidad para crear un espacio para el diálogo, es único, es una oportunidad de oro y debemos aprovecharla y capitalizarla. Hoy por hoy ya no estoy todo el tiempo en Uniminuto, estoy trabajando en otros temas adicionales y me doy cuenta y extraño muchísimo los medios que tiene pues tanto la universidad como la corporación Minuto de Dios, porque estos medios son formas de llegar fácilmente a la gente y de generar diálogos. Entonces yo quisiera finalizar esta primera participación señalando lo siguiente, y es, la radio termina constituyéndose en la oportunidad de oro para generar diálogo, para escucharse y para acompañar. Este acompañar que es muy parecido a lo que hacemos los profes en los salones de clase, ¿no? Que es escuchar a nuestros estudiantes, que es construir con ellos conocimiento, porque detrás de la radio estamos siempre los radioescuchas, las personas que oímos la radio. Y en esas personas que oímos la radio, pues hay un montón de compañía que nos hace la radio, y eso para mí, digamos que ha sido como la herramienta fundamental de la radio. Cuando yo prendo cualquier programa de humor, de noticias, pues yo me siento acompañado cuando tengo la oportunidad de estar conectado a la radio. Entonces yo creo que esta es como la oportunidad más bonita que nos brinda la radio y que nos brinda especialmente un programa como este de generar conocimiento y bueno, de como lo se llama él mismo, ¿no? De generar empresa, de generar ideas, de detonar ideas para el cambio. Interesante, mientras escuchaba al doctor André Felipe pensaba en lo esencial que es el diálogo para Colombia y que, no, y que por lo general el diálogo debería hacerse entre los que pensamos diferentes para precisamente construir comunidad y acercar diferencias. Jairito. Bueno, yo creo que las dos miradas son el sentido de lo que es tu pregunta. Un medio que no ha cumplido 120 años de ser inventado, que en Colombia ha tenido un desarrollo, bueno, en su inicio inmediato, y después ya se abrió a la radio comunitaria, que los distintos medios de las TICs, de las plataformas, como dice Dianis, se ha venido adaptando la radio a ese proceso, a esos medios. Indiscutiblemente no va a acabar la radio. Cuando surge la televisión, 20, 30 años después de haberse inventado la radio, casi 40, obviamente que quitó muchos espacios. Y así como decía Dianis, la gente se reunía en el comedor o en la cocina a comer y ahí estaba la radio encendida, con los espacios donde estaba la familia estaba la radio encendida, pues la televisión entró a hacer su espacio, pero la radio
sigue estando ahí, presente. Y creo que la característica es lo que decía el doctor Andrés Felipe, es ese permitir y ese comunicar, ese relacionar, ese sentirse acompañado. Nosotros, por ejemplo, dentro de las acciones que tenemos en este proyecto de San Eduardo, está el de iniciar un diplomado en agricultura familiar. Pero entonces cuando tú estás allá, dices, bueno, tener un profesor o una serie de profesores que vayan cada 8 días hasta una región tan apartada, pues no es fácil. Tener una o dos personas que estén a lo largo de 4 o 5 meses, pues no es fácil. A eso, si se piensa de manera virtual, pues el tema de virtualidad no es una riqueza, no es una facilidad la que se consigue allá, es bastante complejo el tema. Entonces, propuse en algún momento, y estamos en ese ejercicio ahorita, que el diplomado se hiciera de manera radial, de tal manera que pueden ser muchos los que escuchen el diplomado, el curso, como nos siguen a nosotros, nuestros graduados, nuestros egresados, nuestros estudiantes, las personas cercanas a Minuto de Dios, a Uniminuto, pero también nos escuchan personas ajenas, diferentes, y lo mismo allá, y que a través de medios como cartillas o cosas de esas, pues quienes estuvieran inscritos en el ejercicio pudieran tener esa profundización, es decir, permite seguir cubriendo espacios donde por más que haya un avance tecnológico, todavía se siguen presentando vacíos, y hace esa relación, tanto el avance tecnológico... radiofónicas, como lo hicieron a las escuelas radiofónicas hace muchos años. Exacto. Que fue un gran formato. Radio Sutatensa y todo este tipo de experiencias tan bonitas. Sí, señor. Esa es la idea. De los tiempos de Radio Sutatensa hacia acá, evidentemente el mundo ha cambiado. Tenemos internet y hay un avance de la tecnología. Pero en el fondo, el espíritu de hacer radio educativa sigue siendo el mismo. Sutatensa transmitía y de pronto lo sigue haciendo, o Radio Nacional, para el campesino, para regiones más apartadas. Nosotros buscamos tal vez otro tipo de llegar a otros oyentes, pero el espíritu que busca la radio educativa es el mismo. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es una oportunidad, como yo lo señalaba hace un ratico, una oportunidad de oro para construir diálogos, para construir conversación entre unos y otros. Es como sentarse aquí con ustedes. Yo les contaba al inicio una infidencia, que hoy, pues por todo el tema de pandemia, yo estoy ubicado pues por la Semana Santa con mi familia en una granja en Tabio, Cundinamarca, que uno diría, Tabio es aquí nomás. Bueno, sucede que en el sitio donde está mi finca lo único que entra es el radio. Y eso, pues, aquí escuchamos todo el día radio, y de alguna manera el Internet es un tema que a veces tiene temas limitados. Hoy con el patrocinio de mis grandes amigos, Yadira Álvarez, una veterinaria de aquí de la región de Tabio, y de Diego, pues me vine para su casa y estoy conectado en Internet desde la casa de mis queridos vecinos, porque es pues una limitante que puede haber. Creo que posibilita muchas cosas, pero yo creo que esa es la oportunidad para el diálogo, es la oportunidad también para encontrarnos, es la oportunidad para generar este espacio de diálogo. Entonces yo creo que han cambiado los formatos, creo que la tecnología abre puertas. Fíjense que también poder hacer este programa a través de una plataforma, grabarlo y posteriormente transmitirlo en radio también es una posibilidad. Dianita. Creo que Dianita está en este momento como... ¿Ya estás con internet? Jairito, bueno, César, respecto a la pregunta, yo sí creo que han cambiado, pero sobre... Estás con audio cortado, Yanis. Tal vez si desactiva el video, creo ahora que la podemos escuchar. Bueno, frente a tu pregunta, César, yo sí creo que sin duda los formatos han cambiado. Y cuando digo que los formatos han cambiado es que nosotros hoy por hoy tenemos, si estamos hablando de la academia, estamos hablando de estudiantes que cada vez nos demandan más, pero demandan más que el profesor que llegue preparado, el profesor que llegue con
con nuevas herramientas, el profesor que no solamente, perdón lo que voy a decir, pero que no llegue a replicar o a leer diapositivas o a transcribir el libro, sino que realmente te dé herramientas que te permitan a ti un poco apropiar ese conocimiento y por lo tanto ponerlo en práctica. Eso si pensamos que nuestros estudiantes son quizás un poco de lo que sucede en Bogotá, ¿no? Que tenemos este tipo de estudiantes que cada vez se vuelven más exigentes, pero también que son conocedoras porque el Internet les permite todo el tiempo tener esa información. No obstante, yo sí creo que es importante tener en consideración que nosotros, si bien estamos en Bogotá, quizás algunos de los que estamos aquí, pues Bogotá no es la realidad del país. Y como lo estaba diciendo Jairo, claro, tenemos poblaciones que están apartadas. En mi caso en particular, que acompaño la región amazónica, estoy hablando de 6 departamentos. 6 departamentos que si uno los compara solamente en términos de Internet, uno diría, venga, Bogotá, si ya tenemos dificultades en Bogotá con Internet, pues Bogotá tiene 22 veces mejor Internet que Leticia, la capital del Amazonas. Y tiene más de 50 veces mejor Internet que lo que tiene un departamento como el Baupés-Sol, como el Guainía. Ya nos está diciendo cosas. Nos está diciendo que tenemos que hacer uso, ¿cierto?, de otras formas alternativas que nos impone el reto de la pandemia, pero que también nos implica que nuestros públicos no siempre van a tener acceso a todas las herramientas, pero que sí necesitan saber y que es nuestra obligación como academia. La academia no solamente se resume con los estudiantes o con los profesores o con los administrativos que son de una institución, sino que la academia es de una otra manera, cómo eso le transferimos a la sociedad. Y yo sí creo que ahí la radio empieza a tener un papel supremamente importante, pensarnos que no todos los públicos son públicos formados, pero que tenemos una responsabilidad de ir mucho más allá. En el caso, por ejemplo, de la región amazónica se maneja muchísimo, es conocida Radio Guaira, y es justamente por ahí, por donde las comunidades se enteran de lo que medianamente está pasando. Ahora, esa responsabilidad en términos de la academia no llega. Yo sí creo que ahí entonces la reflexión sería hacia dónde se dirige la academia y realmente cuáles son nuestros espectadores. Jairito. Considero que definitivamente es un proceso de adaptabilidad. El noble fin de la radio educativa creo que no cambia, que es ese de poder llevar ese conocimiento, esa construcción de conocimiento, de saberes dentro de ese diálogo, como lo expresa el de Felipe, es el sentido. Y obviamente, como lo dice Diani, se tiene que adaptar a los espacios, a los medios, a las condiciones. Cada región tiene su propia autonomía, su propia cultura, su propia esencia, y entonces en cada espacio tiene que tener ese ejercicio de adaptabilidad de la radio. Y creo que eso es lo que hace que siga siendo una herramienta de proyección, una herramienta con perspectiva, con desarrollo para el país desde cualquiera de sus enfoques. Miren lo interesante, y les traigo a colación algunos datos que recopilaba al preparar este programa. En el mundo hay 44.000 estaciones de radio, en el mundo. La radio universitaria nació en 1917 en Detroit, en Pittsburgh y en Wisconsin. Fueron las 3 primeras emisoras universitarias. En Colombia hay 80 emisoras universitarias, 38 en FM, 9 en AM y 33 en línea. En América, la primera emisora que se dio universitaria fue en Mar del Plata en 1924 y la segunda se dio en la Universidad de Antioquia en 1933. El 19 de septiembre de 2013 funda la RRUC, la Red Universitaria de Colombia. Esa Red Universitaria de Colombia es presidida además por Néstor Ballesteros, nuestro director de Uniminuto Radio, que tanto nos apoya y al cual tuvimos también como invitado tal vez en el programa de cierre de Generación Empresa. Qué interesante todas estas cifras porque evidencian la magnitud de lo que es la radio. Cuando uno habla de 44.000 estaciones de radio en el mundo, cuando hablamos de 80 emisoras universitarias, cuando se dice en varias páginas que en todas partes del mundo hay por lo menos un radio, así muchas veces no haya luz, internet y demás. Ese es todo un reto y toda una población a la cual se le puede llegar. Dianita.
Sí, pero también habrá que decir que el tema de lo audio sigue teniendo nuevos planteamientos, ¿no? Entonces, fíjense que hemos transitado un montón. Entonces, hablamos de radio, la radio, claro, se piensa y es porque si yo no me puedo unir, tiene todo ese tema, no me puedo unir en este instante, pero después lo puedo escuchar justamente con las grabaciones y entonces lo dejamos en formato podcast, pero también hay, por ejemplo, otros formatos. Hoy por hoy también se habla de los formatos no podcast y de nuevas dinámicas, por ejemplo, como radio ambulante o como todo el tema de algunos canales por Spotify, por Deezer, por ejemplo, ¿no? Donde yo puedo todo el tiempo hacerle como seguimiento a diferentes temas y estoy todo el tiempo conectado. Entonces ya eso, digamos que va a generar otro tipo de dinámicas en las personas que están, ¿no? Interesadas en diferentes asuntos, va generando también comunidades, entonces esto es como una comunidad que digamos que va generando un efecto en cascada, ¿no? Tú das algunos temas, pero entonces hay otras personas que lo reciben, esas personas también, digamos, van a tener otros espectadores que van a generar procesos de análisis distintos y esto va a generar procesos de incidencia mayor. Entonces, hay un reto significativo. Yo sí creo que hay una audiencia potencial que la academia debe seguir pensándose, debe seguir proyectándose, pero sobre todo una responsabilidad cada vez mayor, ¿no? Y es porque, pues bueno, las personas que quizás están cerquitas a un programa radio, lo que saben, sabes que no solamente es llegar y hablar carreta, sino que esto hay que prepararlo, esto hay que obviamente mirar como quiénes van a ser los invitados o qué cifras yo voy a dar, cuáles van a ser mis fuentes, entonces hay una responsabilidad detrás y sobre eso, pues obviamente también se sigue construyendo, ¿no? Entonces yo sí creo, César, que es un escenario bien bonito, pero adicional yo debería también decir que esto nos abre también a una nueva realidad y es las nuevas formas de comunicar desde la academia. O sea, esto ya del artículo, el libro, el capítulo, sí, es muy importante, pero también estas nuevas formas en las que tú llegas a otras audiencias son fundamentales. Doctor Andrés Felipe. Yo quisiera, César, si me lo permites, Diana nos lleva por un camino que es muy interesante y es el camino de lo que en la educación superior especialmente se llama la apropiación social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento es una oportunidad para hacer otros formatos de entrega del conocimiento de la institución, de la investigación, de todo eso que se produce en la universidad en un formato distinto. Y pues Diana lo mencionaba como siempre de un modo brillante, como es muy propio de ella, por supuesto, y es cómo hacemos una entrega del saber que tenemos en la universidad, de lo que hacemos y producimos. La universidad es una fábrica de una cosa muy bonita que es el conocimiento. Y la pregunta que siempre nos tendremos que hacer es, venga, ¿y esto en qué paqueticos va? Porque pues uno como cuando compra las papas fritas, pues sabe que vienen de una marca, de otra, vienen en tamaños pequeños, en tamaño familiar, en papitas fosforitos, ¿cierto? Para la sopa y todo ese tipo de cosas. Y ahí la pregunta aquí es, venga, ¿y cómo son nuestras papas fosforito y cómo son nuestras papas de tamaño familiar en la universidad? Y creo que pues esas papas son el conocimiento que producimos, el conocimiento que generamos y que construimos tanto con la investigación de los profes como con el trabajo con nuestros estudiantes, que es fundamental. Y la gran pregunta, y por esto vale la pena decir que las primeras razones que nos llevaron a generar este programa era cómo generamos un espacio de diálogo en el que contemos lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Empresariales. Ese era como el gran sueño que teníamos desde el origen y creo que hoy lo estamos cumpliendo y es cómo transmitir esto en un formato en el que sea fácil entenderlo. Hoy hablamos de la radio como una herramienta para la pedagogía, para la educación, pero de alguna manera también estamos detrás de esto diciendo pues este es un espacio privilegiado para construir y transmitir el conocimiento que se produce en el entorno educativo al que lamentablemente no todo el mundo tiene acceso. Jairito. Bueno, yo creo que la mirada debe ser más allá de si tenemos o no tenemos futuro, si es tecnología o no tecnología, si nos adaptamos o no, sino qué podemos hacer más. Es decir, tú das unas cifras bien interesantes del desarrollo de la radio. Radio Sutatensa empezó en el año 47. Sobre el año 50 en Colombia eran más o menos 11 millones y medio de colombianos y fueron más de 8 millones de personas
campesinos en su gran mayoría los que se beneficiaron de poder sacar sus estudios, de aprender a leer, a escribir, de recibir información. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer como radio? Es decir, ¿qué impactos? ¿Te acuerdas las novelas? Total, claro, total. Es que era el punto de encuentro. Era el punto de encuentro, tú lo has dicho, es ese espacio para sentirse uno acompañado. Hoy cuando veo yo, por ejemplo, en televisión que veo Señal Colombia, aparece la publicidad de Calimán, por ejemplo, pues era una radionovela que me encantaba y era de chiquitín, de niño todavía. Y ese era el ejercicio, ¿no? Sí, yo creo que hay generaciones que nacieron con la radio y hay generaciones que hemos estado conectados a la radio y siempre estaremos conectados con la radio. Claro, la pregunta siempre será, bueno, esta es una oportunidad no solamente para llegar a los que sabemos que nos oyen, sino que hoy por hoy también el Internet nos permite llegar en diferido a otras personas, pero sí creo que toca siempre buscarle, seguir generando contenidos de valor para que la gente se enganche con lo que dialogamos alrededor de la radio. Qué interesante. Y miren que siempre ha habido como una discusión curiosa entre los que apoyan o apoyamos y creemos la radio universitaria y los que solamente piensan que tiene audiencia o tiene cobertura las emisoras de carácter comercial. Cuando entrevistamos a Néstor Ballesteros y hablábamos exactamente de Generación Empresa, él nos afirmaba al aire que él podría contarnos a la audiencia que en este momento el programa llega a más de 10.000 personas solamente en lo que tiene que ver con Uniminuto Radio, sin contar los medios digitales que hoy en día utilizamos. Miren que la cifra es interesante para hacer un tema de un programa que es evidentemente educativo. Me nace una pregunta de esas que me gusta hacer a mí como abogado del diablo. Bueno, y abogado de alguno de nosotros. ¿Por lo diablo o por interceder por el diablo? No sé qué tan diablos seremos, pero también somos clientes del profesor César Ortiz. ¿Qué piensan ustedes? ¿La radio comercial también puede ser una herramienta pedagógica? Y lo digo con todo el sentido maldadoso, porque uno escucha la mayoría de los programas, por ejemplo, en cierto horario, y son programas que no creo que aporten mucho a la cultura de la educación, pero no sé qué opinan ustedes. Dianita que es, ahí tiene todo el conocimiento de Diana para decírmelo. Oh my God. Mira, César, yo creo que de verdad, en temas, si hablamos solamente de la radio, recordemos que en Colombia, voy a situar, estamos hablando que en Colombia estamos hablando de 3 tipos de radio, ¿no? Entonces tenemos radios comerciales, radios comunitarias y radios de interés nacional, en las que están las radios educativas, ¿listo? Si yo me planteo el motivo y de lo que está, o sea, hay realidades y perdón lo que voy a decir, pero ¿quiénes están detrás de las radios comerciales? Pues son grupos económicos. Estos grupos económicos tienen, sin duda, intereses sobre lo que nos llega a nosotros como consumidores, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quién es un radio escucha? Un consumidor de información. Mientras nosotros no tengamos realmente unos medios que sean totalmente, entre otras cosas, transparentes en el proceso, que no estén mediados sobre todo por algunos intereses, vamos a tener serias dificultades para alcanzar ese propósito que tú planteas. Ahora, sin duda, habrá que decir que independientemente del ejercicio periodístico, porque hay algunos, por supuesto, que lo hacen muy bien, claro, termina siendo una herramienta pedagógica. Yo no sé si, yo no podría clasificar si lo que transmiten es bueno o malo, ¿no? En términos pedagógicos, pero sí podríamos decir de entrada que esto tiene una serie de dificultades importantes. Entonces yo lo que te diría es sí, sin duda la radio comercial es una herramienta pedagógica, nos guste o no. Mucha gente se informa lo que está pasando en el país por lo que pasa ahí, por lo que dicen ahí puntualmente. Eso nosotros no lo podemos negar. Sin embargo, ese ejercicio yo sí creo que debe estar mucho más articulado y coordinado con la academia. Por eso se habla hoy por hoy de las 4 hélices, ¿no? Sea, es importante ese trabajo articulado entre el gobierno, entre la academia, pero entre las empresas, los medios de comunicación y eso cómo le llega a la sociedad. Recordemos, y yo aquí quisiera... Yanis, te quedaste sin... Creo que se le... Ya. Se le fue el audio a Diana, pero mientras que Diana está con nosotros. Les Diana, estaba diciendo que seguimos... Les
estaba diciendo que seguimos con una brecha muy importante entre las zonas rurales y las zonas urbanas, y eso nos va a implicar, entre otras cosas, hacer uso de lo disponible. Desafortunadamente, tenemos, pues obviamente, una tarea. Creo que como ciudadanos tenemos que hacerles vedurías a esas emisoras comerciales, y sobre todo porque mucha información y los comerciales que salen ahí, pues perdónenme, pero no contribuyen a un proceso formativo adecuado. Y pues obviamente ni siquiera, o sea, realmente es que uno diría, no se acercan absolutamente nada a un proceso realmente responsable y coordinado. Doctor Andrés Felipe. Sí, no, yo creo que lo único que habría que señalar adicional es, en la radio comercial hay muchas oportunidades, ¿cierto? En la radio comercial hay muchas oportunidades. En todas las radios siempre hay una oportunidad para transmitir mensajes. Yo creo que al final algo que aprendí en mis tiempos de estudiante es que siempre uno puede aprovechar un medio que ya exista para usarlo para hacer el bien, un poco como lo hacemos nosotros, ¿no? Generamos este espacio para generar un diálogo, para generar contacto, para generar una oportunidad, pero en muchas ocasiones hemos sido invitados, todos los que hemos participado en Generación Empresa durante años, a otros espacios de radio comercial, y pues tratamos con nuestra opinión, con lo que hemos hecho, con lo que vivimos en la academia o en la vida empresarial, de transmitirlo a la audiencia. Entonces yo creo que incluso la radio comercial tiene la oportunidad de transmitir algunas veces no necesariamente valores, pero siempre le generan a las personas opinión. Y también hay que pensar que el público tampoco es un público que trague entero. Efectivamente, tenemos el problema de que las personas pues, no están lo suficientemente formadas para a veces entender ciertas formas de manipulación, eso existe, eso no se puede negar, pero de alguna manera la gente también se entera y toma postura frente a ciertos temas. Entonces, cualquier caso que sea de actualidad, la gente se informa por diferentes medios y toma posturas. Ahí pues es imposible lograr saber el efecto final. Pero yo creo que lo importante de estos espacios, tanto comerciales como educativos, pues al final son la oportunidad grande de generar oportunidades para que las personas tomen una postura frente a. Eso sería como en lo que yo resumiría el papel de todo el conjunto de la radio. Quiero finalizar con esto y es, creo que hay formatos en los que tenemos que participar como universidad. Tenemos que participar en los formatos que acompañan a las personas en ciertos momentos. Yo, por ejemplo, siempre soy uno que cuando voy de regreso Tabio-Bogotá, que siempre me tardo 1 hora y si es un domingo casi hasta 2, yo digo, bueno, paso por muchas emisoras y escucho muchas emisoras durante 2 horas cada domingo y digo, ¿con qué programa me quedo? Me quedo con el programa que tiene una música que va conforme a mi gusto, que tiene opinión que es interesante, opinión que construye. Entonces yo creo que también eso es algo importante, generar espacios de comunicación que sean efectivos, que sean propositivos y que, bueno, que se conecten con las diferentes audiencias para las que están. Entonces, pues esa sería como mi opinión. Qué interesante, mi profe Jairito. Yo creo, Cesarín, que la pregunta tuya, claro que la radio comercial tiene la posibilidad y los espacios de alguna manera orientar, formar, obviamente no de manera abierta, directa, pero sí de orientar. Como bien lo indicó Dianis, pertenecen a los medios económicos, entonces su interés es el consumo y debe llevar obviamente a que los oyentes, sus usuarios, pues consuman lo que sus dueños o sus patrocinadores están generando. Y de ahí vienen una serie de metodologías que son las que hacen que o se vuelva interesante o se vuelva definitivamente vacío el ejercicio de la radio comercial. Y eso va ya al gusto de cada quien. Como lo decía ahorita el doctor Andrés Felipe, yo me quedo porque aquí está una música que me gusta, o me encontré aquí un tema que me interesa, o aquí están hablando algo de historia que me gusta. Bueno, en fin, en el espacio en que uno se sienta cómodo, y lo mismo sucede con las emisoras comerciales. Obviamente hay para todo el público, para todo el mercado, y esa creo que es la muestra más clara de que definitivamente la radio no se va a acabar, porque el número de oyentes y la audiencia es altísimo. Incluso habrán personas que pueden tener su televisor encendido, pero tienen su radio encendida y están pendientes de la radio. Sí, es cierto. Como decía el doctor Andrés Felipe, lo comentan ustedes,
La radio es una pasión. Yo soy de los que todavía tengo por ahí transistores de los chiquitos, pero obviamente también aprovecho la tecnología para usar emisoras. Que haga radio tiene un transitor pequeño en la Claro, casa, César. exacto. Y, Hasta Diana Quintero, hasta Diana Quintero, que es muy tecnológica. pero ahí Pero es que el mismo celular viene con tu radio incluido. también. Pero mira que hoy en día entonces aprovecha uno la magia de la tecnología de Internet para entrar a emisoras que le permiten a uno escuchar pues transmisiones de emisoras de todas partes del mundo. Y ese ejercicio también es genial. Ha habido una discusión siempre, mi doctor Andrés Felipe y Anita Jairito, en el tema de si los medios de comunicación comunican e informan o si son simplemente herramientas de manipulación de grupos económicos y de intereses particulares. Esa línea, Son muy fuerte la pregunta del profesor esa, César. esa línea tan delgada, ¿cómo manejarla desde esta radio que pretende ser pedagógica para seguir teniendo credibilidad siempre en lo que hacemos? Ustedes que hacen radio, han hecho radio y son pioneros en estos ejercicios. Bueno, César, pero yo te la voy a devolver porque es que Diana y yo, sí, desde el principio estuvimos del frente de Generación Empresa y nos inventamos muchas cosas y hoy por hoy nos alegra muchísimo ver que Generación Empresa continúa en Uniminuto Radio. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿y nosotros manipulamos desde Generación Empresa? ¿Hay una forma positiva de manipular? Estaba Y seguro, yo estoy, tengo la respuesta, sí, claro que sí. estaba seguro que me iban a volver la pregunta. Lo daba por hecho, pero no me la han contestado. Pero yo creo que la respuesta es demasiado sencilla y obvia. Yo creo que si uno, cuando está haciendo radio, quiere generar una especie de manipulación, es muy sencillo realmente hacerlo, por la línea editorial que uno maneje, por el tipo de invitados que uno tenga, porque si le abro o no le abro las puertas a cierto invitado que no quiero que llegue a mi programa, por ejemplo, todo eso es manipulación y ya deja de ser información. Creo que esa es la línea que pienso yo que debe uno siempre cuidar, de mantener una independencia, de mantener las puertas abiertas. Otro día, Jarito, ¿te acuerdas que un invitado nos dijo algo de que no, yo no soy capaz de decir eso al aire, pero ya estábamos grabando y le dijimos, desde que estamos acá, usted puede decir lo que quiera. Este espacio es totalmente abierto. Se puede César, decir, qué Dianita. pena, Andrés. Bueno, frente a tu pregunta, yo creo que es que aquí hay como un tema, como son muchas cosas revueltas. La primera, decirte que, claro, también hablábamos, hay un podcast que me gusta muchísimo que es TEP en español, y justo ayer estaba reescuchando otra vez un programa que se dice La Sociedad de la Cancelación. Sobre todo es porque, claro, tú estás expuesto, ¿no? Entonces, si yo digo algo aquí, prefiero no decirlo porque esto queda público, queda grabado, y entonces después lo van a utilizar en mi contra, ¿no? Partamos de ahí. Eso por una parte. Pero por otra parte, tendremos que decir que también, esto no es en vano, pero la comunicación es un poder, ¿cierto? Quien tiene los medios de comunicación tiene poder. Y ese poder puede equipararse al poder económico o al poder político, ¿cierto? Partamos de ahí también. Ahora, lo que significaría entonces es que si nosotros realmente, y muy honestamente yo les diría, tenemos una dificultad porque mucha radio realmente no comunica, informa, ¿no? Eso partamos de ese hecho. Ese diálogo que en algún momento mencionó Andrés Felipe, esa interlocución fundamental que decía Jairo, pues no se dan muchos programas. Por lo tanto, yo no podría hablar de comunicar, porque solamente estoy mandándole la información como si el otro fuera un sujeto pasivo que solamente absorbe. Y no es cierto. Tenemos aquí un montón de, digamos, de dinámicas distintas. Yo te diría ahora, si nosotros manipulamos o no manipulamos, claro, eso depende, la dinámica del programa radio. Yo creo, y siendo muy honesta, si uno plantea que el poder es solamente el dominio, pues, o dominar a la otra persona o manipularla, pues tendremos dificultades, porque son 7 acepciones mínimas las que tú tendrías de poder, pero entre otras cosas sí sería importante tener en consideración que hoy por hoy hablamos del biopoder, ¿no? La otra persona es activa, la otra persona no come entero, la otra persona con esa información puede hacer un montón de cosas y cada vez es mucho más reflexivo. Estamos en una sociedad de ese tipo, entonces pensarnos que yo voy a controlar y voy a manipular y demás, pues perdónenme, pero es una tontería, ¿no? Y pensarnos que los otros los vamos a iluminar con nuestro conocimiento no es cierto, ¿no? Hay personas que están detrás de nosotros y que están todo el tiempo
cuestionándose, siendo mucho más reflexivos en un ejercicio. Por eso yo sigo insistiendo que la radio es fundamental en la medida que sea preparada, que los contenidos no pueden ser cualquiera y que adicional debemos ser muy responsables con la información y las fuentes que utilizamos. Pero, y de los temas que tocamos, sí, estamos aquí con micrófonos abiertos, cualquiera puede opinar, eso es fundamental en el ejercicio, pero también hay que decirlo, no puedo pretender asumir que mi verdad es una verdad absoluta y que va por encima del resto. Todos, recordemos, mi derecho va hasta donde empieza el derecho del otro. Doctor Andrés Felipe. Total. Yo estoy completamente de acuerdo con Diana y quería solamente cerrar diciendo respecto a esto yo creo que hay un efecto siempre positivo de la educación. Algunos le dirán que también la educación es un poco manipuladora de ciertos intereses. Yo creo que al final uno, mientras que lo hace con vocación, con buen interés, buscando que la sociedad avance, que las personas encuentren oportunidades que de pronto otros discursos, otros diálogos, otras formas de comunicar les hayan negado y les hayan cerrado, creo que siempre será una buena oportunidad para generarle nuevas preguntas. Creo que eso es parte de lo que hacemos nosotros como profes, y es generarle nuevas preguntas a las personas que no habían tomado el tiempo para preguntar cosas desde otra perspectiva. Y yo creo que esto te complementa muy bien con lo que estaba diciendo Diana, y es en la educación, el firme propósito de la educación, y yo creo que la educación que hacemos a través de la radio también lo replica, y es el propósito de hacer que las personas no solamente se queden con lo que nosotros opinamos, no, realmente el papel más importante de la educación es que las personas al final se hagan buenas preguntas, preguntas de calidad, preguntas que los lleven a avanzar. Y yo creo que preguntas excelentes como la que nos acabaste de hacer, César, pues nos llevan a eso, ¿no? A pensar, oiga, hasta qué punto una mamá manipula a sus hijos para que se porten bien o para que hagan las cosas como se debe y por el camino vayan entendiéndolo. Claro, yo estoy jugando con unas acepciones de la palabra manipulación que son positivas. Efectivamente hay otras, como Diana nos lo señalaba, pues que son nefastas, que pueden tener todo ese diálogo del poder, pero para mí yo creo que el poder que tiene un educador es el poder de hacer preguntas adecuadas, nuevas preguntas que susciten nuevas perspectivas. Yo creo que ahí estaríamos dando un poco de la respuesta a esa súper pregunta tan grande que César nos deja en la mesa del día de hoy aquí en Generación Impresa. Miren que mientras que los escucho y antes de darle la palabra a mi querido Jairito, ya estoy pensando en que hay que hacer otro programa. Ya vamos a saber de qué vamos a hablar. Mi profe Jairito. Bueno, yo creo que tanto el pensamiento de Dianis como el doctor de Felipe son lo que es el tema. Para mí creo que hay dos acciones o actores fundamentales. El emisor, que claro, puede tener un pensamiento y un querer actuar de manera manipuladora, entendiendo esa manipulación como el que quiera enfocar hacia su pensamiento en las cosas. Pero definitivamente la riqueza y la belleza de la radio está en el receptor. Al que cree, al que le gusta y al que se siente, pues lo escucha. El que definitivamente no comparte, no está de acuerdo, chao. Si al caso criticará, dejará algún comentario diciendo, en algunos casos barbaridades, en otros casos con altanería, pero nada, no está, no es más. Es decir, no creo que esos oyentes estén en que me tocó escuchar y por tanto tuve que seguir ese pensar. No, para nada. Creo que eso no aplica. Creo que no iría. Creo que nosotros cuatro consideramos de alguna manera que la forma en que pensamos y vemos nuestra expertise y nuestro conocimiento que puede llevar a educar, de pronto para alguien puede decir, es que nos están metiendo en esto, pero eso no quiere decir que esa persona tenga que estar ahí. Para otros, de pronto la mirada es otra y nosotros diremos, bueno, no comparto esa forma de educar o de llevar en la formación. Claro, antes de darle la palabra a Dianita, que sé que está que replica y algo nos complementa, pero mire que lo que dice Jairito también es que este tema tiene mucho de largo y de mirada. Porque claramente sí hay personas que son manipuladas por los medios, que todos los días escuchan a una línea editorial de una emisora o a cierto periodista de su predilección y le creen a ojos cerrados lo que esa persona diga. Escuchan a un personaje político al aire y ese personaje es su Mesías y su Dios y es incuestionable. Pero bueno, ese es un tema que, como tú lo bien lo dices, finalmente es de decisión de a quién escuchamos y hasta dónde creemos lo que escuchamos. Dianis.
Yo quisiera hacer dos precisiones. La primera, recordar que la radio educativa no puede medirse por los mismos indicadores de una radio comercial en términos de audiencia y demás. Eso sería nefasto de entrada. Y dos, decir que yo creo que sí, hoy por hoy nosotros tenemos en algunos casos la posibilidad de elegir si me quedo o no me quedo, pero en otros casos, ¿cierto? Sobre todo en temas de las regiones, es lo que les toca. Y yo creo que aquí el avance, o digamos que más que el avance no, sino el problema estructural es en el sistema educativo, ¿no? Y en las condiciones de país. O sea, no puede ser, y yo creo que acá pues me voy a desligar un poquito, pero yo no puede ser que en un plan de reactivación, en el COMPES, por ejemplo, 4023, que es el plan de reactivación económica post-COVID, nosotros tengamos un montón de inversiones, pero todo el tema de la conectividad del sistema educativo sigue estando rezagado. Ahí no hay acciones contundentes. Seguir pensando formar para el empleo, pero sin darle a la gente en las regiones la posibilidad de formarse, de tener acceso, ¿no? Con una serie de dificultades importantes cuando vemos a nuestros campesinos, pero también a nuestros indígenas, también a las comunidades afro, cada vez pasando mayores necesidades, ¿no? Y yo sí creo que aquí tendremos que puntualizar que esto no es solamente la responsabilidad que tiene una institución o que tiene una emisora universitaria, sino la responsabilidad que tenemos como país y las decisiones que se toman en ese rubro. Entonces yo sí creo que es importante que como sociedad también nos planteemos cosas, ¿no? Y esos que no tienen la posibilidad de elegir, ¿qué pasa? Bien. ¿Hacia dónde vamos, mis queridos doctores y mesa de trabajo? ¿Hacia dónde va la radio como herramienta pedagógica? La pandemia nos ha, como dicen mil veces, un millón de veces, nos ha obligado a reinventarnos. Si no estuviéramos en pandemia, probablemente estaríamos a esta hora sentados en el estudio de Radio Uniminuto Radio, los cuatro conversando face a face, pero no tendríamos la oportunidad de llegar a todos los espacios que llegamos, no tendríamos la oportunidad de tener estos programas invitados extranjeros en directo y otras posibilidades que se nos han abierto pues a raíz de la pandemia y de la adecuación de todo lo que hacemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va esta radio? ¿Cuál sería el reto más importante a asumir? Aunque de alguna manera ustedes han planteado ya varios en el desarrollo del programa. Para mí un reto importante, solo por señalar uno de los múltiples, porque es una realidad que tiene diversos horizontes, el principal reto es el llegar a nuevas audiencias. O sea, creo que es la posibilidad de interactuar con personas con las que no se interactuaba, descubrir nuevos canales. Yo en estos días, muy inspirado en temas en los que he ido trabajando, en este último tiempo, que estaba haciendo un curso de marketing digital para emprendedores, un poco por mi emprendimiento rural y el Ministerio de las TIC hace permanentes convocatorias para formar a las personas en diferentes temas. Acabé de tomar un curso y estoy tomándolo en este momento, un curso de marketing digital, y en ese curso de marketing digital me di cuenta que hay tantas oportunidades de generar nuevos emprendimientos. Traigo aquí lo del emprendimiento porque es uno de los temas favoritos de Generación Empresa, y es, a partir de este se pueden generar diálogos nuevos, se pueden generar nuevas formas de interactuar. Entonces, yo traigo todo este tema del marketing digital por lo siguiente, y es pensar esos nuevos canales que están surgiendo, pensar las nuevas formas en que la gente consume diferentes cosas. Claro, en el marketing digital está muy orientado a los productos, pero uno pensaría, quizá la radio también tiene que inventarse formatos en los que se vendan estos canales en los que las personas están accediendo. Fíjense que programas, una línea para generación de empresas es cómo llegarle con cápsulas por WhatsApp a todas las audiencias que nos autoricen su uso de datos, por decir algo, cualquier idea que se me ocurra en este momento a partir de lo que he visto. Así como la gente consume pues, productos en cualquiera de las tiendas digitales, no hay una tienda digital radial, además del dial y de las listas de podcast que hay, pero uno podría generar pues, preguntas que vienen desde el mismo marketing para tratar de encontrar nuevas formas de hacer entregas efectivas, de pronto más breves, de pronto más cortas, microcápsulas, todo este tema que estaría ligado al tema de microlearning, que la radio lo permite, que estos formatos lo permiten, y simplemente es desdoblar un mismo producto que ya tenemos. O sea, las secciones que ustedes tienen de entrevista o las secciones que pueden tener de interacción pueden generar opciones para dialogar con otras audiencias o dialogar en otros formatos con las audiencias. Dianis, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro?
Bueno, yo creo que básicamente la radio se mantiene, pero debe ser mucho más flexible, mucho más estructurada también en algunos escenarios, sobre todo porque somos una sociedad del conocimiento, pero con un agravante y es que tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces con las agendas ocupadísimas, con un montón de cosas, y yo creo que acá debemos ser también mucho más puntuales con lo que dice Andrés Felipe, es cierto, la radio y sobre todo estos formatos de podcast, no, entonces yo hago un programa, pero entonces estoy en diferentes espacios como tú lo señalas, entonces, claro, sale el podcast en Un Minuto Radio, pero también va a salir en el canal de YouTube, pero también muy seguramente en algún momento se tendrá que transitar a algunas de estas plataformas y es decirles con todo el amor y el respeto, pues es que YouTube con todo el tema de los comerciales no es tan chévere, ¿no? Entonces uno prefiere tener su lista guardadita en Spotify o en Deezer, ¿no? O en otras aplicaciones que son mucho más flexibles y mucho más, digamos que van más acordes a mi perfil como usuario. Y por otro lado, decirles que yo sí creo que la radio educativa se tiene que reinventar. Y cuando digo reinventar es que los profesores y todos quizás los que estamos en la academia, debemos hacer un uso mucho más eficiente de lo que tenemos, apropiarnos más del recurso y saber que hoy por hoy yo no le doy clases solamente, perdónenme, al estudiante que escribió y que pagó la matrícula. Con el tema de la pandemia vimos que uno le da terminando clase a toda la familia porque están detrás del chico escuchando, ¿no? Entonces, y seguramente hay veces en clases uno dice preguntas y el niño no tiene preguntas, el chico no tiene, la estudiante no tiene preguntas, pero la mamá sí. Entonces te están haciendo la pregunta ahí. O el papá. Anita, perdona que te interrumpa, ¿sabes quién te manda saludos? Mis vecinos que se sentaron aquí a escuchar nuestro programa mientras la grabación. Entonces, otra prueba fiel de lo que estás diciendo y muertos de la risa están escuchándote y dicen exactamente eso es lo que sé. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser conscientes, ¿no? Y de verdad que tenemos una responsabilidad. Yo debo decir que en el marco de la pandemia pasó ese tipo de cosas, ¿no? Lo que les estoy contando. Yo estaba en una clase y dije preguntas y no tenían preguntas los estudiantes, pero los papás de un chico sí, como, a mí me pasó esto, ¿qué hago? Hombre, para eso estamos, ¿no? Hay que incorporar ese tipo de nuevas audiencias, pensarnos que los que están ahí detrás, el computador nos acerca, nos dice muchísimas cosas, pero también vamos dirigidos a otros formatos. Yo la verdad lo que creo, César, es que la radio puede ir hasta donde nuestra capacidad y nuestra imaginación como seres humanos nos lo permitan. Yo creo que el asunto es pensar que esto no es una limitante, pensar que realmente es una herramienta y que puede ser tan potente como el ser humano también lo permita y como la creatividad de todos los profesores, pues también estemos ahí y hagamos uso efectivo de esto, ¿no? Profe Jairito. Bueno, yo creo que la radio en su futuro, la radio educativa, seguirá siendo adaptativa. Es decir, tomará las formas como el agua de cómo estén los medios y los desarrollos, las redes y las TICs. Lo que sí creo que requiere es de una altísima dosis de creatividad para el desarrollo de nuevas formas, de nuevas metodologías, de nuevos mecanismos que se vuelvan de impacto. Ahorita escuchando a Dianis, bueno, tú lo sabes bien, en las materias como nos ha tocado de manera virtual desarrollarlas, hay cursos donde, claro, los estudiantes están con la familia y me ha sucedido lo mismo. Incluso hay materias, por ejemplo, desarrollo empresarial colombiano, que trabajamos la historia de Colombia al lado de la mano de la empresarialidad, la historia de la empresarialidad. Entonces, vinculo a las familias, meto a los abuelos, a los tíos abuelos, a los mayores en ciertos temas para que compartan con nosotros y hacemos ese ejercicio en familia. Yo creo que esas son las metodologías a las que me refiero, que debe ser muy creativa la radio para que pueda tener un mayor impacto en ese fin que queremos como radio educativa, que es la de mejorar y transformar, generar conocimiento. El tiempo en radio se nos pasa muy rápido. En este programa se pasa flash, más cuando estamos entre amigos. Siempre cuando cerramos el programa Generación Empresa, le pido a mis invitados y a la mesa de trabajo que nos está acompañando que le envíen un
mensaje de optimismo a nuestra comunidad académica, a nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, emprendedores, que en este tiempo han tenido pruebas difíciles, pruebas de vida, pruebas de salud, pruebas de muerte, pruebas económicas muy fuertes, y siempre cerramos este programa con un mensaje de optimismo. Dianita, por favor, tu mensaje para todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, yo quisiera enviarles un saludo, obviamente, de fraternidad, de mucho amor, pero sobre todo de los mejores deseos y la mejor energía a todos. Sin embargo, quisiera también en este momento saludar a todos los estudiantes del área andina, que muy seguramente van a estar aquí escuchándonos. Estos chicos que cada día salen con cosas que realmente uno se siente orgulloso de estar con ellos, así que pues un saludo también a no solamente a los estudiantes de Uniminuto, sino también a los estudiantes del área andina, que seguramente estarán aquí. Y quisiera en este momento, también, gracias por estos minutos, César, darle obviamente un abrazo y un saludo muy cordial al movimiento indígena colombiano, a los 115 pueblos que están en nuestro país reconocidos. Yo trabajo para una organización indígena y siento que estar aquí en este espacio y poderles contar estas cosas también hace parte del proceso en el que estoy con ellos. Así que un saludo para todos los pueblos indígenas colombianos, decirles que la lucha persiste, que a pesar de que tengamos un gobierno que tiene tantas dificultades, pues hombre, también como sociedad tenemos una responsabilidad. Entonces yo quisiera darles un abrazo absolutamente a todos los que nos escuchan, en especial obviamente a las personas que ya acabo de nombrar, decirles a todos que espero que esto mejore, y cuando digo es que seguramente la normalidad no va a llegar como la conocíamos, puede ser tan buena como nosotros también nos la propongamos o tan mala también como lo permitamos, eso depende cómo nosotros mediremos las cosas. Yo prefiero verlo como una oportunidad y decirles a todos que bueno, que muy feliz de estar de nuevo en la casa. César y Jairo Izquierdo y bueno, Andrés Felipe, qué bonitos momentos y qué bonitos recuerdos vienen el día de hoy. Qué bonito. Doctor Andrés Felipe, su mensaje para todos los que nos escuchan y nos ven en este programa. Mi querido César y Jairito, y especialmente Dianita, bueno, primero que todo un saludo para ustedes. Un saludo para ustedes, animarlos a seguir haciendo lo que hacen, especialmente a César y a Jairo, que siguieron esta carrera importante de no dejar Generación Empresa suelto, de continuar haciendo Generación Empresa. Creo que es una oportunidad grande para nuestros queridos oyentes. Pues en algún momento, cuando estábamos en la decanatura de la facultad, pensamos un espacio para transmitir un mensaje que no solamente fuera conocimiento, sino un diálogo. Y pues qué bueno verlo vivo. Entonces a ustedes dos, animarlos a continuarlo. A Dianita me encanta escuchar todas esas cosas, como siempre, súper creativa, llena de tareas innovadoras y siempre con una responsabilidad súper importante por el avance de nuestra sociedad. Entonces me encanta escuchar eso. Y pues para nuestros oyentes, decirles, son momentos difíciles, todos los hemos vivido momentos de muerte, de dolor, de tristeza. Esto es como una guerra en la que todas las familias hemos estado afectadas cada vez más. Entonces también es una invitación para, todavía nos quedan tiempo hasta que todos estemos vacunados, más en Colombia, que ese es un proceso largo. Entonces es una invitación para seguirnos cuidando. Sabemos lo difícil que es estar en casa, sabemos lo difícil y lo desesperante que puede llegar a ser, pero hay que sentarnos, respirar, dejarnos acompañar por la radio, buscar espacios tan motivadores como este de Generación Empresa para seguir viviendo y seguir teniendo esperanza. Y con este último pedacito de mi mensaje quiero darle un saludo a los emprendedores y decirles, este es el momento como privilegiado para hacer realidad esa palabra que ustedes han mencionado durante el programa, esa palabra reinventarse, ¿no? Que no es más que la oportunidad de ver y leer el contexto con otra mirada y tratar de inventarse cosas nuevas. Todos en la pandemia nos hemos inventado cosas nuevas, todos en la pandemia hemos hecho cosas que nunca antes habíamos hecho. Bueno, esta es la oportunidad para emprender, es la oportunidad para encontrar y descubrir nuevos mercados, nuevos negocios, identificar nuevas ideas de negocio y explotarlas y arriesgarse a emprender aún en las circunstancias en las que estamos. Porque yo creo que eso es un poco también lo que busca Generación Empresa, y es activar o motivar a que las personas encuentren que hay oportunidades siempre para seguir desarrollando empresa, para seguir desarrollando
ideas de emprendimiento, para desarrollar algo en lo que Jairito es experto, que son todas esas ideas de asociatividad, cómo asociarnos con los otros y no hacer cosas solitos nosotros, sino con otras personas, y a través de, no necesariamente de vernos, sino de el WhatsApp, de las redes sociales, de lo que tengamos a mano, podernos asociar, podernos vincular unos con otros y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Muchas gracias, doctor. Mi profe Jairito. Bueno, yo quisiera poder invitarlos a que sigan con nosotros. No sé, Doc, no sé, Dianis, si de pronto ustedes se acuerden cuál fue nuestro primer programa a la fecha. Creo, si mal no estoy, fue en marzo. Recuerdo que los acompañé durante el primer semestre que salía de clase y iba hasta el estudio. Diría que estamos cumpliendo tal vez 4 años de estar emitiendo Generación Empresa, y obviamente que ha sido un ejercicio y un espacio de apoyar y de orientar, de dar luz, de llevar esa experticia, ese conocimiento de otras personas a las necesidades de quienes nos escuchan. Como lo decía el doctor Andrés Felipe, bueno, yo creo que en este momento decir en 2 meses, en 3 meses volvemos a la normalidad es muy complejo. Personalmente lo veo muy complejo, no lo veo así como tal, como que ya salimos o nos vacunamos y ya quedamos, no. Y sí creo que es un espacio para seguir en nuestra tarea, en nuestra misión, en ese ejercicio que tú, Cesarina, has asumido y le has metido el pecho y el empeño a continuar dándole desde todos los enfoques, porque en cada programa hay temas distintos y personajes diferentes acompañando el programa. Muy bien. Un saludo de gratitud al doctor Andrés Felipe, a Diana, a Jairito. Qué rico verlos acá, qué rico este espacio, poder disfrutar de nuevo de la compañía y de las reflexiones de grandes amigos. Para todos nuestros oyentes, como siempre, un saludo de optimismo, de pensar que esto tiene que ir mejorando, que hemos tenido siempre oportunidades y seguirse cuidando. Mientras que haya salud, hay posibilidades de hacer cositas, así que nada, seguramente vendrán tiempos mejores. Un abrazo para todos. Recuerden que estamos saliendo al aire martes y viernes 3 p.m. por el 1430M, www.uniminutoradio.com.co, y por el canal de YouTube de sede principal Uniminuto Bogotá. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Chao, chao, cuídense.